Gloria a Dios. Tome asiento, querido hermano, hermana. Bendito sea el Señor. Estamos aquí en su presencia. Anoche recorrimos a través de la proyección de la película El Hijo de Dios escenas que nos recordaron la vida terrenal del Señor Jesús y la última semana que llamamos la Semana de Pasión. Hoy le decimos Semana Santa. Bendito sea Dios. Gloria sea a Dios. Gracias, Señor. Quiero invitarle a abrir la Biblia en la carta de San Pablo a los Romanos. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Versículo 6. Romanos, capítulo 5, versículo 6. Dice así la Escritura. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leer todos juntos el versículo 8, respetando la puntuación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vamos a leer en primera persona. Mas Dios muestra su amor por mí, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí, por ti, por nosotros, por nosotros. La pregunta para desarrollar el tema en este Sábado Santo es ¿por qué murió Jesús? Mañana hablaremos de por qué resucitó Jesús. Pero el enfoque de esta noche tiene que ver con la cruz, la muerte del Señor, la muerte del Señor. Transportándonos al año 33 de la era cristiana, el día jueves, el Señor durante la noche fue enjuiciado ilegalmente por las leyes de los judíos, injustamente por las leyes de los romanos, y traicionado por uno de sus 12 discípulos, Judas Iscariote. Fue una larga noche de tortura. Al amanecer, el pueblo decidió salvar a un hombre criminal condenado a muerte, Barrabás, y condenar al hombre justo, al hombre puro, santo y perfecto, Jesucristo, a la muerte, a la muerte. Ese viernes a las 9 de la mañana,
el cuerpo agonizante de Jesucristo fue levantado en la cruz. Y a las 15 horas del mismo día, el Señor Jesús entregó su vida. Sobrevivió 6 horas en la cruz. 6 horas. Fue tan grande la agonía que previamente había vivido que no le permitió resistir mayor cantidad de tiempo. Si tú te puedes transportar, entrar en el escenario de aquel sitio, podrás visualizar 3 cruces y la del centro, la de Jesucristo, ha sido la cruz protagónica de la historia. ¿Por qué murió Jesús? Y la Biblia, que es la palabra de Dios, en la cual Dios nos invita a confiar y creer, nos da 3 razones en el versículo 8 que leímos. La primera razón es que el amor de Dios por la humanidad entregó a Jesucristo para salvarnos. La segunda razón es la condición espiritual del hombre, su naturaleza pecadora, que le hacía imposible salvarse a sí mismo. Y la tercera razón es la entrega sacrificial de Cristo para salvarnos en la cruz. Mas Dios muestra su amor por mí, por ti, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti y por mí. La cruz, que a través de los años ha llegado a ser un adorno, en su origen no lo fue tal. Era un lugar donde se instrumentaba la pena de muerte. La persona que era crucificada estaba condenada irremediablemente a morir. Hoy la cruz se ha vuelto un objeto de adorno. Las hay de todos los metales, las hay de todas las formas, y muchas personas con algún colgante la utilizan de adorno. Pero la cruz en su esencia tiene un doble mensaje. En primer lugar, la cruz nos muestra la crueldad y la gravedad del pecado nuestro. En segundo lugar, la cruz nos señala el amor infinito de Jesucristo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Tal vez no recibiste en tu vida el amor que hubieras necesitado en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud. Quizás
Has anhelado que alguien te dijera que te ama profundamente. En esta noche Dios te deja este mensaje. Te amo, te amo. Dios mostró su amor por ti. El amor de Dios es absolutamente diferente al del ser humano. El amor del hombre es un amor posesivo, hasta casi enfermizo. Es un amor condicionado a la respuesta del otro. El amor de Dios es distinto. Es personal. El Dios creador de los cielos, de la tierra, tiene un amor personal por ti. Te conoce con nombre y apellido. Conoce tu historia pasada y futura. Conoce tus luchas internas, tus necesidades profundas y tus vacíos del alma. Conoce los anhelos de tu corazón, aún no cumplidos. El Dios que te ama es Dios personal. Es el Dios de la Biblia. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el amor de Dios inclusivo. Significa que Dios no excluye a nadie. Dios ama profundamente a todas las personas, cualquiera sea su condición de raza, social y de religión. Dios ama al ser humano al cual creó. Ese amor incluye a todo el mundo. Por lo cual el mensaje del Evangelio dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y tú estás incluido en el mundo. El amor de Dios es generoso. Es un amor que da sin esperar recibir, que da lo mejor. Y Dios dio a su Hijo Jesucristo como un regalo para que nos salve en la cruz. El amor de Dios es sacrificial y el amor de Dios es incondicional. Tal vez tú y yo por largos años de nuestra vida le dimos la espalda a Dios. Vivimos en independencia de Dios. Construimos nuestra vida de acuerdo a nuestros propios criterios, pero alejados del consejo de Dios y del amor de Dios. Sin embargo, aunque tú y yo le hayamos dado la espalda a Dios, tú puedes tener la seguridad que Dios jamás te dará la espalda a ti y que su amor es incondicional. Dios no ama lo malo que hacemos, pero Dios ama la esencia que somos creados por Él a su imagen y semejanza. Y que Dios ha colocado en tu vida y en la mía eternidad. Eternidad. La muerte no es una frontera que nos limita. Hay vida después de la muerte. O una eterna separación de Dios o la vida eterna con Él. El amor de Dios es incondicional. Puedes confiar en Él.
puedes acercarte a Él. No necesario a través de la religión, de los sacrificios, sino a través de la fe en la persona de Jesucristo, tu Dios. ¿Por qué murió Jesús? Porque es una de las expresiones más demostrativas del amor de Dios por nuestras vidas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. La segunda razón por la cual murió Jesús por ti y por mí es por la condición espiritual de la raza humana, en que siendo aún pecadores, desde aquella instancia de la caída en pecado del hombre en el jardín del Edén, experiencia de Adán, ocurrida hace 6.023 años, porque transcurrieron hasta el nacimiento de Jesús 4.004 años. Súmele 2019, superamos los 6.000 años. De aquella caída donde Adán y Eva se rebelaron contra Dios, le dieron la espalda a Dios, decidieron vivir en independencia de Dios. El pecado los convirtió en pecadores. Pecadores en su naturaleza y pecadores porque cometen pecados. Un árbol de ciruelos responde a su naturaleza. No va a dar manzanos, va a dar ciruelos. Y si la naturaleza del hombre es pecaminosa, el fruto será el pecado. El pecado. Ahora, durante esos 6.000 años, los previos a la cruz y los posteriores, el hoy, el hombre vive de espalda a la cruz. Puede llevarla colgada de su cuello, pero tiene otro significado, no el verdadero, no el verdadero. Y durante esos años, el hombre fue construyendo su camino, su manera de vivir, a su manera, de acuerdo a sus criterios, absolutamente diferentes a los de Dios. Yo quiero invitarte a que puedas subir en un tren imaginario y recorrer juntos algunas estaciones del alma de ese hombre que decidió vivir en independencia de Dios. A la primera estación que llegamos de esa independencia la podemos llamar la culpabilidad. El pecado en el corazón humano produce culpa. Porque se alejó de Dios, ofendió a Dios y se dañó a sí mismo. Hoy,
la atención psiquiátrica, psicológica, intenta resolver el problema de la culpa en miles de personas y no lo logra. Solo llega a un aturdimiento o a una negación de la culpa o a un cubrirla de alguna manera como una gran alfombra, pero no la resuelve de raíz. Es esa culpa la que genera depresiones, tristezas, ansiedades, desconfianzas. Es ese pecado el que nos envuelve como un higuerón, esa enredadera fuerte de la cual no nos podemos soltar. Tantas veces hemos querido cambiar. Tantas veces hemos pensado en no hacer ese mal que acostumbramos a hacer. Tantas veces pedimos ayuda a Dios, pero no lo encontramos. Y la culpa nos aplasta. Y Dios, que está en el andén de la estación, nos dice: yo soy la solución para tu culpa. Solo mi perdón puede cambiarte. Solo mi perdón puede quitarte la carga del pecado y darte una vida nueva, diferente. Pero el hombre sigue en su tren, sigue en su independencia, en su autosuficiencia y llega a una segunda estación: la soledad. La soledad. Aunque nos resulte paradójico, en un mundo habitado por personas que viven solas, hay millones de personas que viven solas interiormente. Que se sienten vacíos, que emocionalmente están solas, aunque puedan vivir acompañados de otros. Hace algunos años leí un artículo de un hombre muy golpeado por la vida. Había fallecido su esposa, distanciado de toda su familia extendida. Vivía solo en un departamento de un edificio. Se había dado al alcohol, un esclavo del alcohol. Su madre, una persona mayor, tenía de él un entrañable afecto. Pagaba los gastos del departamento al administrador, le enviaba los comestibles, la comida, pagaba todo por él. Largos años vivió en esa esclavitud de la soledad. Hasta que pasó un tiempo donde nadie le vio más. Luego de 2 o 3 años, su madre ya había fallecido. El administrador le hace una demanda porque nadie pagaba los gastos. Entonces la justicia actúa, entra al departamento
La mesa estaba allí, las luces de la Navidad todavía encendidas, el programa de televisión en sus manos esqueléticas y frente a él el televisor. Había muerto. Era un esqueleto. En la total soledad y abandono. Esto ocurrió en Hamburgo, en Alemania. Qué triste la soledad. Pero Dios llega a esa estación del hombre, a esa vivencia, a esa experiencia, y le dice, no vivas solo. Jesús quiere ser tu amigo. Jesús quiere venir a tu corazón, del cual no se irá jamás. Jesús quiere quitar tu soledad. Él llevó en la cruz tu soledad. La cruz es un lugar para uno solo. Él cargó tu soledad. Él cargó tu culpa. No vivas solo. Pero el tren partió y el hombre no escuchó lo que Dios en su amor le decía. Avanza ese tren en la crisis del hombre que vive en la independencia de Dios y estaciona en la tercera estación, la insatisfacción. La insatisfacción. ¿Te has preguntado alguna vez para qué vives? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Te has preguntado qué será de ti después de la muerte? Son las grandes preguntas que solo encuentran respuestas en Jesucristo. La insatisfacción. El materialista cree que por acumular bienes, dinero, riquezas, será feliz. Y con el correr del tiempo alcanza lo que quiere, pero cuando lo tiene, se da cuenta que no le da la felicidad. No queda satisfecho. El que lucha 10 años por alcanzar un título, pensando que lo hará mejor persona, que tendrá abiertas otras puertas de posibilidades laborales, llega al diploma y dice, tanto sacrificio por esto. No le satisface. Bien decía aquel profeta de Dios, el corazón del hombre tiene un vacío y el vacío es del tamaño de Dios. Esa insatisfacción lleva al hombre a la adicción. Lleva al hombre a indagar, a buscar algo que le satisfaga. Para algunos será la droga, el alcohol, el sexo desenfrenado, el juego. Pero lo único que logra es la autodestrucción. La autodestrucción. La insatisfacción. Allí en los comienzos de los años 1900,
en París, en Francia, hubo un humorista que oficiaba su oficio de payaso. Se llamó Garrick. Digamos, para hacerlo más contemporáneo, tal vez usted escuchó de Charles Chaplin. Bueno, fue el Chaplin de aquellos tiempos, Garrick. Las multitudes lo iban a ver al teatro, al circo. Las personas deprimidas, desalentadas, insatisfechas, ansiosas, se agolpaban para escucharlo y reírse. Encontraban una recreación al verlo y oírlo. Un día este hombre llega al consultorio de un psicólogo y le dice: doctor, tengo tristeza en el alma, me siento solo, desanimado, con pocas fuerzas y con pocas ganas de vivir. Entonces el médico le dice: usted tal vez necesite vacaciones. Acostumbro a tomar mis vacaciones. Bueno, tal vez necesite la compañía de una familia. Tengo una buena familia. Pero quizás necesite tener mayor cantidad de dinero para recreación, para comodidad. Tengo fortunas. Bueno, le voy a dar una receta, le dice el doctor. Esta receta que le doy es infalible. Si usted la lleva a cabo, se va a sentir feliz. Lo voy a enviar al teatro para que usted vea y disfrute de una función del hombre que hace reír a las piedras. Se llama Garrick. Y aquel hombre decepcionado le dice: es imposible que yo cumpla su receta, porque yo soy ese payaso que hace reír a los demás, pero por dentro lloro por la insatisfacción. Dios dice: yo soy el sentido para tu vida. Yo soy tu satisfacción. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Pero el hombre continuó su camino. El hombre piensa que puede reformularse a sí mismo. El hombre piensa que en algún nuevo descubrimiento o experiencia puede encontrar la alegría de la vida. Pero quiero decirte que el sentido y la alegría de la vida solo se encuentra en Jesucristo. En Jesucristo. El hombre llega a la próxima estación. Había un rótulo grande de cartel: Estación La Confusión. ¿No es acaso este el tiempo de la gran confusión? Golpea las puertas de tu casa una pareja y te habla y te dice: somos los testigos de Jehová, los verdaderos,
te obsequio esta revista para que puedas creer en Él. Mañana te invitan a una reunión de espiritismo y te dicen, esta es la religión del poder, que podemos comunicarnos con los espíritus de los muertos. Y viene un budista y te invita, y viene un orientalista y te dice, el yoga te libera de las tensiones y te oxigena la mente. Y tú dices, ¿cuál es la verdad? Estoy confundido. ¿En quién tengo que creer? ¿En quién tengo que creer? Y tal vez estás en esta noche por primera vez o has estado en otras oportunidades y te hacen la pregunta, ¿cuánto tiene de verdad lo que dice ese predicador en el frente? ¿En qué se diferencia lo que él predica de los ejemplos que dio, de los que yo conozco, que siguen ideologías, filosofías y religiones? Y mientras el hombre mira por la ventanilla del tren al desierto que lo rodea, Dios le dice, yo soy la verdad. Nadie va a Dios si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va a Dios si no es por mí. Y el hombre sigue su camino para llegar a su última estación. ¿Sabes cómo se llama? La desesperanza. La desesperanza. Es la estación del tren de la independencia de Dios terminal. No hay más. Y el hombre envuelto en la desesperanza le da lo mismo vivir o morir. Y muchos que entran en el camino del delito cuando son rescatados por Dios o en situaciones de crisis y dan testimonio, ¿qué dicen? Mi vida no vale nada, yo estoy jugado. Da lo mismo que mate a otro o que me maten a mí. Yo estoy jugado. Han llegado a la desesperanza. Han llegado a la situación límite. Hay dos segmentos de edades donde el ser humano se quita la vida. Unos son los adolescentes y los jóvenes que a temprana edad prueban todo, pero nada les satisface. Quedan esclavos de esas conductas. Viven en la oscuridad. Están despiertos de noche y duermen de día. Pero está el otro segmento, que son los ancianos. El anciano que ve el desarraigo, el alejamiento y la falta de amor de la sociedad, ya perdió el sentido de la vida. Y cae en la desesperanza total. ¿Para qué seguir viviendo? El joven que no encontró el propósito para su vida, que para él no hay esperanza de cambio. El anciano, cuya vida se vuelve una carga, un agobio por el paso de los años, las enfermedades,
el abandono que muchas veces sufre. ¿Para qué vivir? La desesperanza. La desesperanza. Y Dios a este hombre que vive en desesperanza se acerca. Ya el tren no continúa. Llegó a la terminal. Dios le habla y le dice, tu esperanza es Jesucristo. No te dañes, no te dañes. Él es el cambio para tu vida. No es el dinero. No es la religión. No son las buenas obras. No son los sacrificios. Había hace unos años un hombre en las islas de Filipinas que todos los años para la Pascua se hacía crucificar. No es necesario. Jesucristo una vez y para siempre fue crucificado y resucitado por ti y por mí. Dios dice, Jesús es tu esperanza. La cruz quedó vacía. El sepulcro quedó vacío. Invítalo a Jesús a entrar a tu corazón. Recibe su perdón, recibe su paz, recibe la vida eterna. Él es tu esperanza. Y todos aquellos que oyeron la voz de Dios tienen un nuevo comienzo con Él. Un nuevo comienzo. Me apasiona la idea que nos enseña la Biblia, que Jesús es el sustituto de la humanidad. Dice la Biblia en el texto que leímos, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? En reemplazo nuestro, a cambio nuestro, en lugar nuestro. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, Él presentaba delante de Dios, yo muero por Susana, yo muero por Marcelo, yo muero por... Y así seguía nombrando interiormente, por los pecados y por la condenación eterna de cada uno. Es como si tú llegaras a aquella cruz y traerías tu bolsa de pecados, de cargas. Y en lugar de ser crucificado tú en la cruz, Cristo lo fue por ti. Él fue nuestro sustituto. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos, por ti y por mí, para salvarnos de la condenación eterna. Tú te preguntas, ¿y por qué? Porque todos somos pecadores. El culto e el inculto, el blanco y el oscuro de piel, el rico y el pobre, el de todas las razas. El moral, escucha bien, el moral y el inmoral. Todos somos pecadores. Y el pago del pecado es la muerte espiritual y eterna que separa al hombre de Dios. Por eso Jesucristo es el Salvador. Él ocupa nuestro lugar. Él es nuestro sustituto en la cruz. ¿Quieres un cambio en tu vida? Es una gran decisión. Mira a Jesús. Confía en Jesús. La obra de Jesús es suficiente. No tienes que quitarle ni añadirle nada. Solo por fe en Jesucristo
en esta noche tú puedes ser perdonado, libertado de la esclavitud del pecado y disfrutar de una vida nueva con Él. Solo por fe únicamente en Jesús. Tú puedes bajarte del tren de la desesperanza, abrazarte a Él que te espera en el andén de la vida y decirle: perdóname, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Gracias, gracias, gracias por salvarme. A partir de hoy confío en ti. A partir de hoy vivo para ti. A partir de hoy tengo la seguridad de la vida eterna que me regalas. ¿Sabes? El perdón y la salvación que Jesucristo te ofrece, tú la tienes que recibir. Tú necesitas aceptarla. Es imperioso. Tú no sabes cuánto tiempo más vas a vivir. Dios te llama ahora al arrepentimiento y a una vida nueva con Él. Dios te quiere sacar de la soledad, de la culpa, de la esclavitud, de la insatisfacción, de la desesperanza, de la confusión. Dios dice: mira a mi hijo en la cruz. Él pagó por ti. Tú ya no debes pagar, pero acéptalo. Él es tu Salvador. Hay en la jurisprudencia un caso en Filadelfia en 1928, Estados Unidos, que fue único, impactante. Un hombre fue condenado a muerte. No sé por qué razón el presidente de ese momento lo indultó, lo perdonó. Y cuando se lo comunicaron, él se opuso. Había sido un criminal. Él se opuso y él dijo: el perdón del presidente no tiene efecto sobre mí si yo no lo acepto. Para que tenga valor legal, yo lo tengo que aceptar. Y yo no lo merezco, no lo acepto, decido morir. Fue condenado a muerte. Entonces, la jurisprudencia tomó una decisión: que el valor del indulto o la legalidad del indulto depende de la respuesta del indultado. Si es afirmativa, recibe el perdón. Si la rechaza, lo pierde, es condenado. Ahora, Jesucristo te ofrece a ti el perdón, el indulto. Él pagó por ti, pero tú lo tienes que aceptar para recibir su beneficio, su bendición y la seguridad de la vida eterna. Y tú en esta noche tienes dos opciones. O como Wilson, lo rechazas y te pierdes por la eternidad. Tal vez nunca más tengas la oportunidad de recibir el perdón de Dios, o lo aceptas. Si lo haces, hoy comienza una nueva vida para ti con Jesucristo. Es la decisión más importante que puedes tomar. Decide en esta noche confiar en Jesucristo, que murió para salvarte y que resucitó para que tú recibas el perdón y la vida eterna. Y tú te preguntas: predicador, ¿cómo hago
¿Cómo hago para salvarme? ¿Cómo hago para confiar en Jesús? Decide recibirlo. Él es tu Dios y tu Salvador. Ahora, decide ahora recibir a Jesús. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas. Es tu oportunidad para comenzar de nuevo. Una vida nueva con Dios. No importa cómo haya sido tu vida pasada, Dios quiere venir a tu corazón y traer su perdón, un nuevo comienzo. Si en esta noche decides recibir a Jesucristo, decile allí donde estás. Él mira tu corazón. Decile, Señor Jesús, gracias por morir en mi lugar. Y gracias por resucitar para perdonarme, para limpiar mi corazón y para darme una vida nueva. Decile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname y sálvame. Tú has hecho esta oración. Te invito a que me hagas una seña con tu mano en alto. ¿Quién hizo la oración por primera vez? Dios les bendiga, jóvenes. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, joven. No tenga miedo, ten tu mano en alto. Jesús murió públicamente en la cruz. No tengas vergüenza. ¿Hay alguien más? Dios bendiga tu vida. ¿Hay alguien más que necesita que Jesucristo entre a su vida? Que le cambie el rumbo. Levante su mano en alto. Quiero orar. Queridos chicos, vengan aquí. Quiero orar por ustedes. No tengan vergüenza. Vengan aquí. Quiero orar por ustedes. Quiero orar. ¿Cómo te llamas? Lautaro, Salvador. Ramiro, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ustedes oraron, recibieron a Jesús en sus corazones, hicieron la oración. Jesucristo entró a la vida de ustedes. Perdonó todos sus pecados. Ahora con